Bueno, buenos días a todos mis estudiantes del primero medio A. En el día de hoy continuaremos explicando y enseñando la guía número 4, que ya debería estar descargada y realizada, o por lo menos avanzada. Es lo más importante. A partir de eso, ¿existe algún comentario, duda, interrogante de la guía número 4? No, Los derechos humanos, todos y todas descargaron la guía número 4, o algunos ni siquiera han leído la guía número 4. yo. ¿Yo qué? ¿Algunos han descargado, han leído la guía número 4? ¿O solamente se basaron en la clase anterior? ¿Se basaron solamente en la clase anterior, Yo muchachos? no lo he descargado. Ya. Estimados muchachos, buenos días. Sugiero, por favor, que tienen que descargar la guía número 4 porque es importante para poder avanzar conceptualmente en el tópico presente, es decir, sobre los derechos humanos, y necesito que descarguen la guía número 4 en la medida de lo posible. Yo tengo absolutamente claro que varios estudiantes tienen algún problema de conectividad, de internet, entonces es importante que logren y puedan bajar las guías de autoaprendizaje. Tengan presente que la guía número 4 y número 5 son solamente guías de estudio, guías de autoaprendizaje que no deben enviar al profesor para la revisión. Solamente ustedes tienen que leer, releer, estudiar y avanzar en la guía número 4. La semana pasada logramos empezar a describir, explicar y analizar algunos conceptos importantes y claves de la guía número 4. Claramente el concepto principal son los derechos humanos. Ahora bien, cuando uno alude a la pregunta central, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuál es el carácter universal de los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Las características principales de los derechos humanos, o cuando uno alude o habla de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, está logrando avanzar en algo. Ese avance temático, conceptual e histórico es relevante para la asignatura de formación ciudadana, porque los derechos humanos son derechos fundamentales que uno posee por el solo hecho de ser humano, de ser persona. Entonces, los derechos humanos en la actualidad, si bien muchos organismos internacionales a través de actas, convenios, acuerdos a nivel político, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, se logran ciertos acuerdos, convenios, tratados que están directamente relacionados con el derecho internacional público. En reiteradas ocasiones no se cumplen. Claro, y ahí radica un gran problema grande. ¿Por qué por un lado hemos avanzado históricamente en la defensa fundamental de los derechos humanos a través de convenios, tratados, pactos, tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, diciembre de 1948, pero por otro lado
no se cumplen necesariamente por parte de los estados o gobiernos de turno. Ahí radica un problema, ahí radica un gran problema, un gran problema grande, claro, porque de alguna manera hay una incongruencia, una asimetría, una diferencia, años luz entre los discursos políticos, ideológicos, sobre la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y por otro lado persisten las guerras civiles, las matanzas, la esclavitud, el no acceso a una salud de calidad, el no acceso a una educación de calidad. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué, qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Sugiero que tomen apuntes o tengan la guía en mano, por favor, para avanzar y plantear las preguntas del caso. Entonces, lo problemático estriba en cómo, cómo dimensionar el problema que emerge. Claro, porque Chile, por ejemplo, ha suscrito diversos acuerdos, tratados internacionales respecto a salvaguardar, respetar los derechos humanos. No obstante, podemos decir que tras octubre 18 del 2019, en reiteradas ocasiones, los derechos humanos o libertades individuales de las personas fueron transgredidas, fueron vulneradas. Muchas personas, ellos o ellas, fueron objeto de violencia, de lesiones, posiblemente de tortura, de algún daño ocular. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Cuando yo planteo la pregunta al público presente, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? Al público presente. Los derechos humanos son los derechos que tiene un humano por ser un humano. Por ser persona, Martín, correcto, Ah, correcto. ¿Y por qué de alguna manera a pesar del avance, la evolución histórica del respeto a los derechos humanos, no siguen respetándose? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede? Hay una discriminación. Claro, tú dices una discriminación respecto a Una qué, Nicolás. violación a los derechos humanos, Claro, una violación a los derechos humanos. ¿Y por qué sucederá esta violación a los derechos humanos, Nicolás? porque otros se creen mejor que otros, Ya, pero a nivel de se sociedad, creen, ¿ah? a nivel país, ¿qué sucede? ¿Por qué Mm, muchas veces los estados porque se creen no superiores, dicen que los estados se creen superiores? sí, Pero los estados superiores, ¿respecto a qué? ¿En qué sentido superiores? a los ciudadanos, las personas. Ah, ya, ahí sí, ahí avanzamos. Ahí Mm, avanzamos. Tú dices, los estados o los gobiernos de turnos imponen su poder y se creen superiores, ¿correcto? Y perjudican al ciudadano de a pie, ¿correcto? sí, sí, Por ejemplo, Javiera dice discriminación y corrupción. Respecto a discriminación y corrupción, ¿te estás refiriendo a que mientras más corrupción y discriminación, Javiera, qué sucede? ¿Qué podría suceder? ¿Tú dices que las personas son las más perjudicadas? ¿Las más lamentablemente dañadas? ¿O no? Buen punto respecto a la discriminación y corrupción. Buen punto.
los estados se creen superiores. Tengan presente que Chile ha suscrito diversos acuerdos, tratados, convenios, pero, pero aún hay un cierto déficit de cumplimiento de los derechos humanos. Claro, ahora Javiera hace una buena observación respecto a que esa discriminación es sobre todo a las personas más vulnerables o pobres. Y habla de corrupción. Me imagino que hablas de corrupción a partir de la corrupción que genera el Estado de Chile, o te refieres a la corrupción que genera nuestro país a través de la clase política o a través de los ciudadanos. ¿A ese nivel de corrupción aludes o refieres? ¿O no, Javiera? Ese tipo de corrupción. ¿No? A la corrupción generada por la clase política, por los empresarios, o además por los ciudadanos de a pie. Claro, tú aludes a la corrupción de la clase política. Bueno, ahí hay un gran tema de la formación ciudadana, el tema de la calidad de la democracia. ¿Hasta qué punto, claro, hasta qué punto nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos desarrollar, construir o perpetrar una ciudadanía activa? ¿Qué significa una ciudadanía activa? Que uno esté alerta, atento y participe en los procesos políticos actuales, perdón, que ocurren en nuestro país. Ocurren en nuestro país. Ustedes saben lo que puede generar mucha corrupción. Mucha corrupción. Si hay mucha corrupción generada por la clase política a través de sus actos, comportamientos o conductas, más nuestras élites empresariales, económicas, claramente los niveles de desconfianza de los ciudadanos chilenos serán altos. Y en caso que los niveles de desconfianza son altos, eso trae consigo una evidente abstención electoral. Por lo tanto, cuando se presentan candidatos, mujeres u hombres, a un cargo de elección popular, los niveles de abstención, sobre todo en los jóvenes, son altos y votan los mismos de siempre. Y si votan los mismos de siempre, lamentablemente saldrán electos las mismas personas que ustedes critican, lamentablemente. ¿Cómo, cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Por eso yo digo, dentro de esta distinción de los derechos humanos, ciertos derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, podemos dimensionar la relevancia existente en cada una de estas generaciones. Claramente los derechos humanos de primera generación son los derechos políticos y civiles. Y estos derechos políticos y civiles, que nos indican un derecho a voto, derecho a la vida, por ejemplo, derecho a la libertad de expresión, libertad de circulación de las personas, entre otras cosas. Además, también los derechos civiles, los derechos económicos y sociales, derecho a un trabajo y un salario de calidad. Por ejemplo, podríamos decir derechos a una pensión digna para las personas de tercera edad,
derecho a poder sindicalizarte, pero en la realidad concreta de nuestro país, muchos de estos derechos no se cumplen, no se cumplen. Y están los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos. Derecho a un buen medio ambiente, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, entre otras cosas. Cada uno de estos derechos humanos está situado en un contexto histórico-cultural, claramente. Tengan presente eso, están situados históricamente en un contexto cultural, las generaciones de derechos humanos. Así pues, los derechos humanos son muy relevantes porque nos indican el camino a seguir para lograr concebir una ciudadanía activa, alerta y pendiente de todos los acontecimientos o eventos existentes que configuran política e ideológicamente a nuestro país. A propósito, entre paréntesis, Nicolás nos señala que, claro, Chile está en el lugar 26 de corrupción. Claro, habría que estudiar, leer ese informe técnico y analizar las variables, los niveles o factores que indican que Chile está en el lugar 26. Lo más probable, claro, lo más probable es que habría que analizar y leer y estudiar qué significa estar en el puesto 26. Según Nicolás, es uno de los menos corruptos. El punto es que, si se dan cuenta, hay un error, hay una percepción distinta. Se dan cuenta que hay una percepción distinta entre los actos, comportamientos y conductas de los ciudadanos de a pie, lo que uno percibe, por ejemplo, tras octubre 18 del 2019. Por otro lado, los discursos, informes, tratados internacionales, acuerdos suscritos entre países, organismos internacionales, hay una diferencia años luz, porque lo más probable es que ustedes señalen o digan que Chile es un país muy corrupto, pero habría que estudiar, investigar los hechos, la evidencia al respecto. Ya nos dijo Javiera que el exceso de corrupción perjudica sobre todo a los más pobres o vulnerables. A los más pobres o vulnerables. Entonces, buenos días, Davis. Buenos días. Buenos días. Parece bien que haya accedido. Que esté bien, atento. Ahí, presta atención, por favor. Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos esa problemática? ¿Cómo solucionamos esa problemática? Entonces, claramente los derechos humanos son objeto de controversia. Son objeto de controversia porque, por ejemplo, muchachos, muchos integrantes del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos son los estados más desarrollados, más importantes o con mucho poder. China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania. Y la paradoja reside en que la mayoría de esos países
o estados integrantes del Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos no respetan los derechos humanos fundamentales. Y habría que ver por qué no los respetan. Claramente hay relaciones de poder, intereses creados de muchos países y en otros lugares del mundo, en las cuales no se respetan y es así, po. Está el ejemplo de Estados Unidos y China. Existen dos grandes perros grandes. Los dos grandes perros grandes son China y Estados Unidos. Entonces ellos tienen intereses creados en gran parte del planeta Tierra. China, Estados Unidos. China y Estados Unidos. Entonces, al tener intereses creados en gran parte del planeta Tierra, ellos harán uso de toda su influencia política, económica, cultural, repito, cultural, negociaciones, acuerdos con Asia, con países de América del Sur, con países de América Central, con Europa. Entonces, eso muchas veces genera toda clase de situaciones lamentables acerca de los derechos humanos. Y no se respetan los derechos humanos. No se respetan. Tengan presente, sobre todo, que China y Estados Unidos juegan su propio juego en la ONU. Tengan presente que el mayor generador de presupuesto en la ONU es Estados Unidos. Imagínense, si Estados Unidos es el mayor Estado que entrega recursos monetarios al presupuesto anual de la ONU, ¿qué va a significar eso? Que claramente habrá ciertos intereses creados. Por ejemplo, China también tiene intereses creados en algunos países del Asia, en América, en algunos países de América del Sur, está comprando terrenos. Venezuela adeuda una alta suma de dinero a China, por ejemplo. Compra terrenos en la Patagonia Argentina. Tiene inversiones económicas en muchas partes del mundo, entonces es muy complejo, queridos estudiantes, es muy complejo, porque hay una polémica política, filosófica sobre la naturaleza de los derechos humanos. O los derechos humanos son derechos naturales, ¿cierto? O los derechos humanos son una creación cultural occidental. Si los derechos humanos son una creación cultural occidental o son dependientes de una tradición cultural occidental, ¿qué sucede con la civilización oriental? ¿Qué sucede con la concepción oriental del hombre? Porque allá tienen otro tipo de costumbres, ritos, tradiciones. ¿Cómo solucionamos eso? Porque podría haber una incongruencia. Occidente versus Oriente. Se genera, como se dice en matemáticas, un binomio. El binomio Occidente versus Oriente. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Acaso es una imposición ideológica los derechos humanos por parte de Occidente contra Oriente? ¿O los derechos humanos son derechos naturales por el solo hecho de ser persona? Por ejemplo, muchachos, ¿qué piensan sobre eso? Por ejemplo, sobre si los derechos humanos son una creación cultural occidental. ¿Qué podría significar eso?
¿Qué podría significar eso para alguien que habita en Oriente, alguien que pertenece a la tradición o cultura de Oriente? ¿Qué podría significar eso? No sé. Ya, Martín avanzó, no sé, y los demás, y los demás, gracias Martín. Y los demás, repito la pregunta, ¿qué podría significar para una persona que vive en Oriente, con ciertas reglas, tradiciones, costumbres, ritos, que está impregnado de la cultura oriental? Yo digo Sí, que libertad, libertad, sí. Por ejemplo, en países de Oriente, por ejemplo, Corea del Norte, tienen que, bueno, le lavan el cerebro diciéndole que el Kim Jong-un es un dios y todo eso. Y si no creen eso o no quieren entender eso, los matan o los llevan a campos de concentración, por ejemplo. ten presente, Nicolás, que lo escasamente que sabemos de Corea del Norte es que, claro, viven regidos por un Y no se respetan los derechos humanos. especie de monarca, claro, monarca absoluta, no recuerdo el nombre del personaje coreano, y claramente los derechos humanos ahí están condicionados y determinados a lo que diga este personaje coreano autoritario. Y lo más probable es que los derechos humanos no se respeten como en Occidente, aunque claramente en Occidente también tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, la guerra civil en Siria desde el año 2011. ¿Cuántos muertos se han generado en Siria? ¿Cuántos muertos? Ese es todo un tema. Pero claro, ese es un ejemplo respecto a Corea del Norte. Corea del Norte. Y aparte que en Corea del Norte claramente no entregan información oficial. Y si no te entregan información oficial, y en Corea del Norte ustedes saben que no dejan entrar a, a organismos internacionales de los derechos humanos, no dejan entrar a funcionarios estatales de la ONU, del Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, no dejan entrar a nadie. Entonces eso hace más difícil saber qué ocurre en Corea del Norte. ¿Quién más? Entonces, qué podría suceder, por ejemplo, con aquellas personas que viven en Oriente? Si pudiéramos considerar que los derechos humanos son una creación cultural occidental, o dicho de otro modo, si los derechos humanos son una construcción cultural occidental, qué ocurre con Oriente? ¿Qué ocurre con el hombre o mujer en Oriente? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir, muchachos? estoy pensando. No, si está bien. Nada. Claro, Nicolás dice que no conocen sus derechos humanos, pero sabemos la definición de derechos humanos, que son derechos fundamentales por el solo hecho de ser persona. Eso implica entonces que tanto en Oriente como en Occidente existen los derechos humanos, ¿o no? Yo diría que lo mismo que dijo mi compañero, libertad. Claro, David, tú dices derecho a la libertad, pero claro, habría que ver hasta qué punto, Le llega la libertad. hasta qué punto la libertad existe. Tú dices que en Oriente la libertad no existe, o en Oriente no hay poco acceso a la libertad. Em, la verdad no sé. Claro.
No, por eso les digo, lo importante es apreciar eso porque es una polémica, una controversia filosófica que se da. Por ejemplo, acá don Martín Dagniño, ¿qué nos dice? Por ejemplo, la cultura oriental es muy diferente a la occidental. En la educación oriental se restringen muchas cosas. Por ejemplo, da un ejemplo paradigmático, el ejemplo chino, Martín, que se restringe la libertad de expresión. Buen punto, Martín. Se restringe la libertad de expresión y de opinión. Ustedes saben que China a través de sus propios procesos informáticos de computación controla la Internet, perdón, el Internet de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué sucede con la libertad de expresión? En China claramente es un gobierno autocrático que restringe las libertades individuales de las personas. Un buen ejemplo es la propagación del coronavirus. Cómo China buscó afanosamente disminuir los niveles de contagiados y acotar a algunas ciudades la cantidad de enfermos que día a día estaba aumentando. Claro, pero Martín, claro, el ejemplo que da Martín respecto a lo que yo estoy señalando, un caso actual puede ser que se restringió de que se hablara del virus, y cómo China achicó el problema. O sea, cuando tú dices que China achicó el problema, claramente a través de la restricción de la libertad de expresión, a través de ser un gobierno autoritario, autocrático, que sigue, sigue sus propios principios políticos, es un régimen político bastante sui generis, ellos sí consideran que la propagación del coronavirus se contrapone a sus propios intereses económicos, políticos, desde su concepción milenaria. ¿Qué hacen los chinos? Como dice Martín, restricción de libertades individuales, restricción de derechos fundamentales. Y lo hacen. Ellos, ellos no van a preguntar, no van a preguntar a los organismos internacionales de derechos humanos, no van a firmar tratados, acuerdos, convenios de derecho público internacional sobre el respeto a los derechos humanos. Ellos no, ellos lo hacen y punto. Ellos lo hacen y punto. Si tenemos que restringir las libertades individuales o civiles de los chinos en nuestro país, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y no vamos a dejar entrar a nadie. Chile, en caso contrario, China no. China, en caso contrario, fue Chile. Tras algunas semanas, a partir de lo sucedido en octubre 18 del 2019, Chile permitió el permiso, el acceso a funcionarios importantes de Amnistía Internacional o de algún organismo internacional sobre los derechos humanos, porque Chile ha firmado acuerdos, convenios y tratados internacionales. ¿Se dan cuenta del contraste y la diferencia? Claro. ¿Qué nos dice ahora Nicolás? Por ejemplo, si nosotros tenemos el conocimiento de nuestros derechos humanos por nuestra cultura, ¿ya? En cambio, en Oriente no saben sus derechos humanos, porque no estaba en su cultura, no sé, me confundí. Se podría tener una mejor libertad de expresión, al gobierno chino no le convendría. ¿Qué pasa cuando, buena observación, qué sucede cuando existe libertad de expresión? Libertad de circulación de las personas, libertad de conciencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede en un país? ¿Se imaginan que en China ocurriera eso? ¿Se imaginan que en China ocurriera eso? ¿Existiera libertad de expresión?
¿Qué habría pasado? ¿Qué habría ocurrido? Claro, como dice Martín, se mostrarían los errores no forzados, las sombras, las falencias del gobierno. ¿O no? Claramente que sí. Y es un problema, y es un problema que se da claramente a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Ese es el punto. Ese es el punto. Por lo tanto, eh, respecto al ejemplo de China, a partir de esta controversia político-filosófica de los derechos humanos, contrastándolo con Chile, es indispensable poder tener cierta claridad de que los derechos humanos son derechos fundamentales de las personas, que tiene que ver inequívocamente con la dignidad de la persona humana. ¿Quién se hace cargo de los derechos humanos? El ideal es que cada uno de los estados y gobiernos de turno, y además toda clase de organismos internacionales, ONU, OEA, Amnistía Internacional, entre otros. Para finalizar, unas observaciones de sus compañeros. Claro, cuando se muestran las falencias, los errores no forzados y las sombras de un gobierno, ABCDE, se podría generar una guerra civil o un golpe de Estado, según Martín. Según Nicolás, una revolución, como una revolución francesa. Aunque eso sí, muchachos, habría que problematizar, analizar, revisar los factores o antecedentes que incidieron para que ocurriera una revolución burguesa que ocurrió en Francia, entre otras cosas. Recuerden que la Revolución Francesa fue una revolución de un orden social determinado, de la burguesía comercial. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, muchachos, tengan presente, tienen que descargar, leer y releer la guía número 4, por favor, para luego subir la guía número 5. Tengan presente que la guía número 4 y número 5 no se envían al profesor, para nada. Eso sí, tienen que revisarla y realizarla. Pero son sin nota, ¿Cómo, David? son sin nota. Esta es sin nota, solamente tienes que revisar, es una evaluación formativa, tienes que revisar y realizar las actividades, porque la guía 6, guía número 6, va a ser evaluada. Tengan presente algo que no sé si le habrá dicho su profesor jefe o los otros profesores, tengan presente que todas las evaluaciones que uno pondrá en las asignaturas son notas de referencia. Luego, cuando volvamos a clases presenciales, el Ministerio de Educación más el colegio informará qué notas van al libro de clases. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Dificultad, muchachos, de la guía número 4? Jóvenes, Alfonso, Anaís, Benjamín, David, Martín, Nicolás, No, Lucía, Daniel, Alfonso, Ignacio. ¿Dudas, comentarios de la guía número 4? no. No, Benjamín, David, Diego. Recomiendo que tienen que ver unas 2 o 3 veces los videos para poder responder las preguntas. Tienen que ver los videos, claramente. Si no ven los videos, no van a entender absolutamente nada. Queridos estudiantes. ¿Algo más? Gabriela, Diego, David, Gloria, Isidora, Martín, Anaís. Profe, ya es la hora, tenemos que irnos. Así es, maestro. ¿Me está echando? Ah, ya.
Muchachos, que tengan una gran semana. Cuídense mucho. Abrazos y día número Chao, 5. profe. Chao, profe. Sí, Chao, nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós. vimos. Que estén bien. sí, sí. Cuídense. Adiós. Pablo. Igual.